Había algo extraño en el silencio de aquella casa. No era el silencio apacible que acompaña al lujo, sino un silencio palpitante, pesado, denso, cargado de secretos. Las cortinas de seda se mecían suavemente con la brisa matutina y el costoso aroma de las rosas frescas no bastaba para enmascarar el frío olor a miedo que parecía impregnar las paredes. Bajó las escaleras lentamente. Cada escalón crujía como si intentara recordarle algo que se empeñaba en olvidar. Con cada paso, el lejano sonido de un recuerdo regresaba, voces, promesas y una frase pronunciada por un hombre que ya no estaba allí. El poder solo es real cuando nadie se atreve a cuestionarlo. Su rostro, reflejado en el espejo dorado del pasillo, mostraba los estragos del tiempo y la culpa. Él tenía todo lo que el mundo admiraba: fortuna, influencia, una vida perfecta narrada en revistas y titulares. Pero bastaron unos segundos de mirada a sus ojos para comprender que aquel brillo no provenía de la felicidad, sino que era el reflejo de un viejo dolor, de algo que había silenciado durante demasiado tiempo. El poder que la sostenía también la asfixiaba. Y ahora, lo que una vez pareció una armadura, comenzaba a transformarse en una prisión. Afuera, los jardines inmaculados contrastaban fuertemente con el caos interior. Cada flor parecía plantada para ocultar algo, quizá aquello que había quedado enterrado junto con su paz. El jardinero pasaba distraído, pero ella lo observaba como si esperara que desenterrara el pasado en cualquier momento. Había algo en sus ojos, una mezcla de vigilancia y culpa, y cuando el reloj de pared dio las 9, el sonido metálico resonó con más fuerza de lo habitual, como anunciando que algo estaba a punto de cambiar. Salió al balcón con una copa de vino que no se atrevía a beber. El viento traía el eco de risas lejanas, voces femeninas, una de ellas demasiado familiar para ser solo producto de su imaginación. La copa temblaba en su mano. Era como si el pasado volviera, no en recuerdos, sino en presencias. Respiró hondo y cerró los ojos intentando calmar su corazón. «Nada puede afectarme ahora», repitió en voz baja. Pero había algo en el aire, una tensión invisible, como si toda la casa supiera que esa frase era mentira. Dentro sonó el teléfono. El sonido rasgó el aire como una cuchillada. Dudó antes de contestar, observando las luces que se reflejaban en el suelo de mármol. Cuando por fin descolgó, no dijo nada. Al otro lado de la línea, una voz femenina, tranquila y firme, pronunció su nombre como si invocara a un fantasma. «Sabía que algún día me escucharías». Se le heló la sangre. No hacía falta preguntar quién era. Solo una persona podía pronunciar esas palabras con tanta serenidad y dolor. Colgó sin contestar, pero sentía que el corazón le iba a estallar. Caminó hacia el piano en la sala principal y, instintivamente, deslizó los dedos sobre las teclas. Una vieja melodía, una que no había tocado en años, escapó de sus dedos. La música que alguien solía tocar antes de que todo cambiara. El sonido, suave y triste, llenó la habitación de una melancolía casi sagrada. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro, no por nostalgia, sino por la certeza de que ese tiempo había terminado. De repente, el crujido de una puerta al abrirse la paralizó. No era el viento. Se quedó inmóvil, sintiendo cómo todo su cuerpo palpitaba entre el miedo y la curiosidad. Se giró lentamente y allí, en el umbral del pasillo, una figura la observaba. El rostro estaba parcialmente oculto por la sombra, pero la mirada, esa mirada, era inconfundible. No había ira, solo algo más devastador, la sabiduría de alguien que por fin se había decidido a hablar. El tiempo pareció detenerse. La copa de vino se le escapó de las manos, haciéndose añicos contra el suelo, y el sonido del cristal al romperse resonó como un disparo. La mujer respiró hondo, con los ojos llenos de lágrimas, mientras el pasado chocaba violentamente con el presente. Sabía que el poder que había ostentado durante tanto tiempo acababa de empezar a desmoronarse, no por un enemigo, sino por una verdad. Dicen que el silencio protege, pero a veces es precisamente el silencio el que mata. Y cuando alguien finalmente decide romperlo, lo que sucede no es liberación, sino juicio. Ahora dime, si una verdad pudiera destruir todo lo que has construido, ¿tendrías el valor de decirla? Deja tu respuesta en los comentarios a continuación. El eco del cristal roto
aún resonaba mientras ella, pálida y sin aliento, retrocedía un paso. La mirada de la otra mujer inmóvil en el umbral no reflejaba odio, sino una antigua y pesada verdad, imposible de borrar. La dueña de la casa intentó hablar, pero no le salió la voz. Solo un leve temblor en los labios delataba el miedo que, una vez más, la invadía por completo. El silencio que las envolvió se convirtió en una tensión palpable, un pasado que se resistía a morir. La mujer en la puerta dio unos pasos, lo suficientes para que la luz de la vidriera iluminara la mitad de su rostro, y fue en ese contraste entre sombra y luz donde la verdad cobró forma. Lo que veía ante sí no era solo un recuerdo, sino la personificación de la culpa que había enterrado junto con las promesas de poder y gloria. Las paredes parecieron cerrarse, sofocando el aire, mientras el sonido de sus propios pasos resonaba en el suelo de mármol como los latidos de un corazón desesperado. Intentó recomponerse, forzó una sonrisa, la misma que solía lucir en eventos, cenas y entrevistas, pero el disfraz ahora parecía grotesco. El falso brillo de sus joyas reflejaba el deterioro que comenzaba a manifestarse. «No esperaba verte aquí», murmuró con voz temblorosa, casi infantil. La respuesta fue fría, precisa, como un bisturí cortando carne. «No vine por ti, vine por la verdad». Aquellas simples palabras parecían cargar con el peso de toda una vida, y en ese instante, todo lo que creía controlar empezó a escapársele de las manos, como arena entre los dedos. Los cuadros en las paredes, símbolos de estatus y poder, ahora parecían mirarla con desdén. El tic-tac del reloj se volvió insoportable. Con cada segundo que pasaba, surgía un nuevo recuerdo, una promesa rota, un rostro olvidado, un secreto inconfesable que había jurado guardar hasta el final. Las dos mujeres estaban frente a frente, separadas solo por una línea invisible de pasado y arrepentimiento. La visitante dejó una carpeta sobre la mesa. El sonido del cuero al golpear la superficie resonó como un disparo. Dentro había documentos, pruebas, recuerdos que podían destruirlo todo. La millonaria respiró hondo y miró sus manos. Le temblaban. «No lo entiende», empezó a decir, pero su voz se quebró. Sí lo entendía. Entendía que ese momento era el principio del fin. El rostro de la mujer que una vez fue víctima mostraba ahora algo distinto, una calma serena, casi divina. No había sed de venganza, había una especie de paz dolorosa, la paz de quien ha llorado demasiado y ahora solo anhela justicia. Ambos sabían lo que estaba a punto de suceder, y en ese instante ocurrió algo curioso. El viento sopló con fuerza a través de las ventanas abiertas, tirando una fotografía al suelo. Era antigua, los mostraba a los dos, sonriendo, en una época en que aún existía la inocencia. La imagen giró lentamente hasta detenerse entre ellos, como un símbolo silencioso de la corrupción del poder. Se agachó para recogerla, pero la otra mujer puso el pie sobre la foto. Sus miradas se cruzaron y el pasado cobró vida de repente. La millonaria intentó apartar la vista, pero no pudo. Aquel recuerdo era una herida abierta, palpitante entre tantos secretos. Intentó hablar, pero el nudo en su garganta era más fuerte. Lo que quería decir, quizás una súplica de perdón, quizás una explicación, nunca salió. El teléfono volvió a sonar, rompiendo el silencio casi fúnebre. Esta vez, nadie se movió para contestar. El sonido repetitivo parecía burlarse de las dos mujeres, recordándoles que el mundo exterior seguía girando, indiferente al derrumbe que se producía entre esas paredes. Finalmente, el timbre cesó, y el silencio que regresó fue casi ensordecedor. La mujer de la puerta dio otro paso al frente, encarándola, y, con voz firme, dijo algo que resonaría mucho después de su partida. Cuando el poder se alimenta del silencio, la verdad siempre encuentra la forma de gritar. La millonaria permaneció inmóvil. Las palabras parecían grabadas en piedra, resonando en su interior con una fuerza devastadora. Por un instante, la imagen que se había forjado de sí misma, poderosa, intocable, admirada, comenzó a desmoronarse desde dentro. Los muros parecieron derrumbarse lentamente, y lo único que quedó fue el sonido amortiguado de su respiración y el peso de su conciencia. Pero antes de que pudiera reaccionar, un nuevo ruido resonó desde afuera. Pasos, voces, destellos. La verdad
Estaba a punto de escapar de esa casa y extenderse por todo el mundo. Corrió hacia la ventana, con el corazón acelerado, y vio algo que la dejó sin aliento. Periodistas, cámaras, curiosos. El secreto, que una vez había sido su escudo, ahora era su condena. Y mientras afuera reinaba el caos, algo extraño sucedía en su interior. No miedo, no ira, sino un inmenso vacío. Un espacio que ningún poder podría llenar, porque, en el fondo, tal vez sabía que este día llegaría. Y cuando llegó, no fue la caída lo que la destruyó, sino el sonido de la verdad finalmente pronunciada. Dicen que hay gritos que liberan, pero hay verdades que no tienen sonido, solo el impacto de un espejo que se rompe. Ahora dime, ¿qué es más peligroso? ¿El poder que se sustenta en el silencio o la valentía de quienes deciden romper con él? Deja tu respuesta en los comentarios. El pasillo parecía más largo que nunca, extendiéndose a una distancia imposible entre la habitación y la verdad. El sonido de sus pasos era contenido, casi disciplinado, como si cada golpe en el mármol intentara recordarle quién había sido. La mujer que hablaba en voz baja y decidía destinos con un gesto. Ahora cada paso era un inventario de pérdidas. El reflejo en los espejos mostraba la misma silueta impecable, un vestido que caía a la perfección, su cabello recogido en un moño que no cedió ni ante la tormenta exterior, pero algo en lo profundo de su mirada se había roto. Con las manos jadeó en busca de aire, como si recogiera fragmentos invisibles. Tenía que salir de la habitación, tenía que respirar sin que la otra mujer la observara, como si devolviera un espejo antiguo a su dueña. En la antesala, 2 asistentes esperaban con tabletas y mensajes urgentes. La primera comenzó a evaluar los daños, titulares sugerentes, vídeos sacados de contexto, hashtags proliferando, mientras la segunda intentaba organizar una salida, una declaración, una narrativa, pero la palabra narrativa le resultaba amarga. Eso era lo que mejor sabía hacer, construir historias, vestir la verdad con lujo de detalles. Solo que esta vez, el lujo no cubría nada. Simplemente resaltaba el contorno de lo que estaba desnudo. «Cancelen la rueda de prensa», dijo instintivamente. «No, anúncienla. En 30 minutos». La orden salió confusa, como si 2 versiones de ella misma lucharan por el mismo cuerpo. Cruzó el jardín interior, donde el agua goteaba de una fuente de piedra, imitando la caída de un velo. Era imposible ignorar la ironía. Toda una vida dedicada a mantener velos impecables, y ahora el agua caía con la brutal sinceridad de quien no sabe esconderse. Las voces del exterior se multiplicaron, teléfonos, drones, círculos de prensa brotando como malas hierbas tras la lluvia. Apareció el abogado con el maletín que siempre parecía más pesado que la ley. Plazos, estrategias, ases bajo la manga. Pronunció nombres, fechas, cifras, pero ella solo oyó un sonido profundo y continuo, como el zumbido de un motor a punto de fallar. Cuando terminó, ella preguntó lo que de verdad importaba. «¿Cree que esto puede salvarme?». Dudó una fracción de segundo y en esa fracción el mundo entero se inclinó unos grados más. En el pasillo, el retrato de su padre la observaba con la misma autoridad de siempre. Esa mirada que le había enseñado que el mundo era un tablero de ajedrez y las personas, piezas. Hereda el imperio, hereda el discurso, hereda la frialdad. Sostuvo la mirada durante largos segundos y por un instante cruel, deseó que el marco pudiera responder si un imperio sobrevive sin el alma de quien lo porta. Entonces, algo la atravesó como el viento. Recuerdos de cuando la otra mujer, la mujer de la puerta, la que ahora traía la verdad como una frase, formaba parte del silencioso backstage. Manos firmes, risas contenidas, horarios imposibles que se cumplían sin alardes. Había allí un afecto que nunca tuvo nombre, de esos que crecen en los espacios de servicio y se esconden tras candelabros dorados. Si volviera a abrir la carpeta, tendría el valor de hojearla hasta el final. En el salón principal, los directores llegaron en fila, cada uno con su propio terremoto oculto en el maletín. El más joven habló primero proponiendo una guerra digital. El mayor sugirió un sacrificio ritual, un pequeño culpable, una gran distracción. Otro, más cínico, recomendó el remedio infalible:
Dinero hasta que pase la tormenta. Todo esto le resultaba familiar. Todo esto había sido efectivo durante años. Y sin embargo, algo en su interior jugaba a desmoronar las piezas mientras hablaban, como si la voz del otro, vine por la... Sé verdad, hubiera redibujado el mapa y ninguno de esos caminos condujera a la seguridad. Cuando el guardia de seguridad entró con un sobre marrón, la atmósfera se tornó tensa. Dijo que un mensajero lo había dejado en la puerta, sin firmar. La sensación fue física, como si el techo se hubiera desplomado, atrapando el oxígeno en la garganta de todos. Recuperó la compostura con un leve gesto de la mano, un viejo hábito, y abrió el sobre con cuidado. Dentro, una sola hoja de papel, una breve transcripción, 2 voces, nombres abreviados, fechas y una última frase escrita a mano. No era por dinero, era por el recuerdo. El papel temblaba sin que le temblaran las manos. El abogado le pidió, casi suplicando, que no lo leyera en voz alta. No lo hizo. Peor aún, se guardó la hoja en el bolsillo cerca del corazón, donde le dolía. La oficina de prensa, temiendo un colapso, proyectó datos en tiempo real en los monitores. El mundo entero se alimentaba del caso, lo devoraba y lo devolvía en forma viral. Hubo comentarios que clamaban por venganza, otros que imploraban humanidad, y también aquellos que rememoraban viejos episodios, ya archivados, porque nada de lo que se esconde bajo alfombras deja de respirar. Fue el director de comunicación, siempre pragmático, quien propuso la frase, admitir lo inevitable, negar lo necesario, silenciar lo letal. La frase tenía la precisión de un bisturí y la frialdad del hielo, y, sin embargo, en su interior, algo cálido comenzó a resquebrajarse. Apartó a todos con la misma delicadeza con la que un médico cierra una cortina antes de dar un diagnóstico. Quería estar sola, pero no del todo. Pronunció un nombre que no había dicho en años, un nombre que había sido un discreto puente entre mundos. La antigua ama de llaves. La mujer entró con la postura de quien conoce la casa al dedillo. No preguntó nada. Simplemente se acercó y en voz baja ofreció agua, como antaño. El millonario bebió un sorbo, como retomando una costumbre, olvidada, y entonces oyó una simple pregunta. ¿Quiere ganar tiempo o quiere recuperarlo? El vaso se detuvo a la mitad. Un silencio denso. Una pregunta que no aparecería en los informes, pero que trasciende cualquier imperio. En la veranda, la tarde comenzaba a despedirse entre densas nubes. El jardín impecable tenía pequeñas imperfecciones que nadie veía. Hojas caídas, hormigas persistentes, la tierra ligeramente hundida cerca del gran roble. Fijó la mirada en esos detalles y descubrió que el mundo perfecto que había vendido siempre tenía sutiles irregularidades. Quizás eso era lo que la otra mujer había intentado decir con aquella frase hiriente, que la memoria tiene raíces, y las raíces tienen la terquedad de romper las losas. De fondo, ajustaban las cámaras, probaban los micrófonos, y el tiempo, ese viejo enemigo de quienes acumulan secretos, seguía exigiendo una decisión. El chofer anunció que el auto estaba listo para llevarla a la sede, donde la esperaba el anuncio. Ella dijo que no iría. La palabra cayó al suelo con un golpe seco. En cambio, les pidió que prepararan la habitación más pequeña, la que casi nadie usaba, con sus paredes desnudas y sin decoración. Nada de maquillaje, nada de iluminación artificial. Los asistentes intercambiaron miradas de sorpresa. Alguien señaló que la vulnerabilidad se viraliza, pero generalmente no se traduce en poder. Otro recordó una investigación que garantizaba que admitir errores en momentos estratégicos aumenta la credibilidad. Ella no pensaba en números, pensaba en la foto que se le había caído antes, la carpeta, el sobre marrón, la pregunta de la ama de llaves. Pensó que el poder, durante demasiado tiempo, había residido en su palabra. Quizás era hora de aprender a balbucear su propia verdad. Cuando se cerraron las puertas y se probaron las cámaras internas de transmisión, despidió a la mitad del equipo. Les informó que hablaría sin teleprompter. El abogado protestó, el departamento de comunicaciones. Exigió medidas urgentes para minimizar los daños, y la junta le recordó el valor de mercado. Aún así, permaneció en el centro de la pequeña sala, donde las paredes no delataban su estatura,
y esperó únicamente a que el sonido fuera absolutamente nítido. Antes de la señal para comenzar, pasó los dedos por el bolsillo de su vestido. El papel estaba allí, presionado contra su pecho. Su corazón latía con fuerza, no de miedo, sino como si alguien llamara al otro lado de una puerta cerrada con llave desde hacía mucho tiempo. Afuera, la otra mujer, la que había traído el maletín, caminó por el mismo pasillo, esta vez sin obstáculos. Llevaba algo en las manos, no papel, no amenazas, sino un pequeño objeto envuelto en una tela fina. El guardia de seguridad dudó en detenerla. La ama de llaves, que la reconoció por la familiaridad de la casa, la dejó pasar, y, en un gesto que parecía sacado de un mundo al revés, la mujer no fue al vestíbulo principal, no buscó llamar la atención. Fue directamente a la habitación más pequeña. Se detuvo afuera, respiró hondo y esperó. La luz roja de las cámaras se encendió, se quedó frente al cuadro silencioso, inhalando con la misma disciplina que la había hecho indestructible durante años. Y por primera vez sintió que respiraba para no ser de hierro. El micrófono captó el leve sonido de un vaso al ser dejado sobre la mesa. La luz unificó su tez sin borrar su cansancio. Las palabras comenzaron a formarse, no las habituales, no las que tantas veces la habían salvado, sino las que aún no dominaba. Afuera, la otra mano abrió la tela y reveló el pequeño objeto, algo capaz de desmantelar narrativas enteras con una sola imagen, algo que hablaba de origen, de promesas, de quién era quién cuando nadie miraba. Y justo cuando iba a pronunciar la primera frase, alguien llamó suavemente a la puerta. No era una interrupción, sino un recordatorio, una invitación a que la escena decidiera en qué idioma se contaría la verdad. Las puertas de la habitación más pequeña se cerraron tras ella, y el clic sordo de la cerradura sonó como el sello de un destino irreversible. El aire estaba cargado de tensión, casi palpable, y se vislumbraba la verdad que estaba a punto de derribar todas las barreras erigidas por el poder a lo largo de los años. Afuera, el murmullo de voces se hizo más fuerte, un coro lejano de curiosidad y juicio. Los flashes de las cámaras iluminaban el cielo, los drones zumbaban sobre los jardines, y cada segundo parecía arrastrarse con la cruel lentitud de un reloj a punto de estallar. Permaneció en silencio unos instantes, observando su reflejo en la pantalla negra frente a ella, que pronto transmitiría al mundo entero no solo su rostro, sino también todo lo que quedaba de la mujer que una vez creyó controlar la verdad. El ama de llaves, inmóvil en un rincón, observaba con la misma mirada silenciosa de quien presencia el fin de un imperio y el nacimiento de algo nuevo, aún indefinido, pero inevitable. El micrófono se encendió. El sonido, suave y casi imperceptible, pareció atravesar el aire. Se acercó sin notas, sin discurso preparado. Solo sus manos entrelazadas sobre el vestido y un trozo de papel doblado en el bolsillo, como si fuera un amuleto o una frase. Los primeros segundos se hicieron eternos. Ese silencio que devora el tiempo y obliga a todos a contener la respiración. Entonces, su voz surgió, baja, firme, con un tono que mezclaba control y fragilidad. Durante años, construí una imagen que el mundo quería creer, y yo también la creí. Pero hay cosas que ni siquiera el poder puede silenciar para siempre. El impacto de sus palabras fue inmediato. En los pasillos, los celulares comenzaron a vibrar. Los periodistas intercambiaron miradas, tratando de descifrar si se trataba de una confesión, un manifiesto o el inicio de una guerra. Continuó, ahora sin pausas, sin filtro, cada palabra más pesada que la anterior. No hablo por miedo, hablo porque el silencio ya no me pertenece. Afuera, la mujer que había traído el sobre se acercó a la habitación, sosteniendo el pequeño objeto envuelto en tela. La ama de llaves la vio y, en un gesto casi simbólico, simplemente se apartó de la puerta. Ninguna de las dos necesitaba permiso para comprender lo que estaba a punto de suceder. Dentro de la habitación, la millonaria respiró hondo. Con cada frase, el peso del control se desvanecía. Las cámaras captaron el brillo en sus ojos, su respiración entrecortada, el momento en que la máscara comenzó a resquebrajarse. Hay algo que el dinero jamás podrá comprar, la paz de saber que ya no hay nada que ocultar. Era como ver un castillo derrumbarse a cámara lenta, ladrillo a ladrillo,
pero con una belleza terrible e inevitable. Afuera, la mujer del sobre se detuvo ante la puerta y con manos firmes desplegó la tela. Dentro, un sencillo collar, una joya que no pertenecía a la riqueza, sino a la memoria. El colgante en forma de corazón estaba rayado, desgastado por el tiempo. En el reverso una inscripción casi descolorida: a quien me enseñó lo que vale el silencio. La frase parecía un eco lejano, un recordatorio de que el silencio también se puede aprender y romper. La ama de llaves, al ver el collar, cerró los ojos. Reconoció el objeto. Años atrás, cuando la casa aún era símbolo de poder absoluto, había visto desaparecer misteriosamente ese mismo colgante, poco después de un despido injusto, una noche de gritos ahogados y promesas incumplidas. La mujer del collar entró en la habitación. Las cámaras seguían grabando y el mundo entero observaba a la millonaria en un raro momento de vulnerabilidad, cuando alzó la vista y vio a la otra mujer allí de pie, con aquel objeto en las manos. El tiempo pareció detenerse. Su rostro palideció, no de miedo, sino de reconocimiento. Era el vívido recordatorio de lo que había intentado enterrar junto con su conciencia. «Vine a devolverle algo que le pertenecía», dijo la visitante con calma. Se acercó y colocó el collar sobre la mesa, junto al papel doblado. La cámara implacable captó el gesto. La millonaria bajó la mirada hacia el collar y permaneció en silencio durante largos segundos. El público, al otro lado de la pantalla, no sabía qué ocurría, pero lo percibía. La tensión era casi palpable, de esas que traspasan la pantalla y atrapan al espectador sin que éste se dé cuenta del motivo. Cuando por fin alzó la cabeza, contenía las lágrimas y su mirada irradiaba una fuerza renovada. «No es lo que piensas», murmuró, pero el otro simplemente respondió: «Entonces dime qué es». Las palabras resonaron en la sala como una orden sagrada. La cámara captó cada expresión, cada vacilación, y el público, que ahora se contaba por millones, aguardaba la respuesta que podría cambiarlo todo. Respiró hondo, como si se preparara para sumergirse en agua helada. Miró el collar, el papel en su bolsillo, y luego a la mujer que la miraba fijamente. Su respiración se aceleró, se le llenaron los ojos de lágrimas, y por un instante pareció que iba a retroceder. Pero en lugar de eso, se acercó al micrófono y comenzó a hablar de una manera que nadie esperaba, ni siquiera ella misma. «Este collar fue el primer regalo que le hice a alguien que creyó en mí, antes de que el poder me engullera por completo. Pensé que lo había perdido, pero en realidad fui yo quien se perdió a sí misma». Las palabras fluyeron como un torrente de emociones acumuladas durante décadas. Afuera, el sonido de los flashes cesó por unos segundos. Era como si el mundo entero se hubiera detenido a escuchar. Continuó: «La gente cree que el poder es un escudo, pero es una prisión dorada, y cuando alguien tiene el valor de abrir la puerta, todo se derrumba». La mujer del collar la observó en silencio, sin resentimiento, solo con una tristeza profunda, casi compasiva, y fue en esa mirada, la que mezcla dolor y perdón, donde algo dentro de la millonaria finalmente se quebró. Afuera, la noticia ya se propagaba como la pólvora. La mujer más poderosa del país hace una confesión en directo. Portales de noticias, redes sociales, canales de televisión, todos intentaban expresar con palabras algo incontenible: el fin de un imperio y el nacimiento de una verdad. Pero dentro de la habitación, lo que ocurría era más sutil: una mirada cruzada, un collar devuelto, un pasado que por fin dejaba de gritar, y mientras la cámara aún jadeaba, la millonaria levantó el rostro y con voz temblorosa dijo algo que nadie esperaba oír: «La historia que conocen no es la única, hay otra, y comienza ahora». La pantalla parpadeó, el sonido parpadeó, y antes de que nadie pudiera reaccionar, la transmisión se cortó. Durante unos segundos, el mundo entero quedó en suspenso, entre lo que se había dicho y lo que estaba por venir. Y en medio de este silencio global, la pregunta que persistía no era «¿qué dirá ella?», sino «¿quién más tiene algo que revelar?». Las luces se encendieron de nuevo, pero con un brillo distinto, no el resplandor controlado de los focos, sino el que surge del caos cuando la verdad empieza a desvelarse. La transmisión aún no había comenzado,
Pero en las redes sociales la reacción ya era descontrolada. Vídeos cortos, fragmentos distorsionados, teorías. La gente intentaba comprender lo sucedido, pero nadie sabía con certeza qué estaba a punto de revelar. Dentro de la habitación, la millonaria permanecía inmóvil, con la mirada fija en el collar sobre la mesa, como si aquel pequeño objeto fuera la llave de un laberinto que ella misma había construido y del que había olvidado escapar. La mujer que había traído el collar no dijo nada, simplemente observó. El aire entre ellas vibraba, denso, casi eléctrico, como si el tiempo aguardara la siguiente frase para decidir qué rumbo tomar. Fue el ama de llaves quien rompió el silencio, hablando con la serenidad de quien había visto derrumbarse el imperio antes de que el mundo siquiera se diera cuenta. Están esperando afuera, y sabes que, esta vez, no hay vuelta atrás. Respiró hondo. El sonido del aire al pasar por su garganta era áspero, casi metálico. Cuando por fin habló, su voz ya no era la de una mujer acostumbrada a dar órdenes, sino la de alguien que intentaba recordar su propio nombre. La verdad no es un discurso, es una cicatriz, y estoy cansada de ocultarla. La frase pareció atravesar las paredes. La mujer del collar dio un paso al frente, apoyó la mano sobre la mesa y con un gesto lento acercó el objeto hacia ella. Entonces dilo que nadie se ha atrevido a decir, sostuvo el collar. El metal frío rozó su piel, despertando recuerdos que volvieron con fuerza. El día en que le prometió algo a un empleado y no cumplió. El momento en que prefirió el silencio al prestigio. El instante exacto en que comprendió que el poder y la culpa son inseparables. El pasado no regresó como un recuerdo, sino como una presencia. Afuera, la confusión crecía. Las cámaras intentaban interferir con la señal, los guardias de seguridad formaban barricadas y una multitud de curiosos se congregaba frente a las puertas. Alguien gritaba que el sistema se estaba derrumbando. Otros decían que, por fin, la justicia tenía rostro. El país entero estaba dividido entre quienes lo odiaban y quienes, por alguna razón inexplicable, comenzaban a sentir compasión. Dentro de la habitación, apretó el collar entre los dedos y susurró algo casi inaudible. La mujer del collar se inclinó para escuchar. No fue el poder lo que me destruyó, fui yo quien lo moldeó para destruir a otros. La frase salió sin lágrimas, sin dramatismo, solo la constatación de alguien que ya ha aceptado su destino. La ama de llaves se acercó y dejó un sobre la mesa. Antes de que hables con el mundo, hay algo que necesitas ver. Dentro había fotografías antiguas, niños sonrientes en un orfanato, mujeres exhaustas cosiendo telas finas que ella misma había lucido en cenas de gala y, finalmente, una imagen de sí misma, joven, humilde, con la misma mirada que ahora la miraba desde el espejo. El contraste era abismal. Cerró los ojos y, por un instante, sintió el impulso de huir. Huir como tantas veces, ocultando errores tras facturas y pactos de silencio. Pero al abrirlos de nuevo, algo había cambiado. El miedo se había transformado en claridad. Si el poder es una prisión, dijo con firmeza, entonces es hora de abrir las puertas. Miró las cámaras apagadas y les ordenó que volvieran a encender la transmisión. Los técnicos dudaron. El abogado les suplicó que esperaran la declaración oficial, pero ella insistió. Ahora, antes de que alguien intente reescribir lo que aún me pertenece. Cuando la señal volvió al aire, el mundo entero la observó. Ningún guionista se habría atrevido a escribir algo tan crudo. Su imagen apareció sin maquillaje, sin guión, simplemente una mujer frente a sí misma. Construí imperios sobre el silencio ajeno. Hoy elijo el clamor de la verdad. Al otro lado de la pantalla, millones contenían la respiración. El sonido de la confesión resonó con una fuerza sin precedentes, no por culpa, sino por rendición. La cámara captó el leve temblor en sus labios, el brillo del sudor en su frente, el preciso instante en que el peso de toda una vida se volvía insoportable. Y entonces, sin previo aviso, extendió la mano y mostró el collar ante las cámaras. Esto no es una joya, es lo que queda de una promesa rota. Mentí, sí, pero no solo al mundo, me mentí a mí misma. La mujer del collar retrocedió un paso, con
lágrimas que le recorrían el rostro en silencio. No eran lágrimas de ira, sino de algo más profundo, reconocimiento. Porque por primera vez, la verdad no radicaba en una acusación, sino en una confesión. El mundo entero observaba, sin pestañear. Afuera, las nubes comenzaron a disiparse, dejando ver un rayo de luz que atravesó el cristal de la ventana e iluminó su rostro. La cámara captó el brillo dorado reflejado en el collar. Por un instante, pareció una escena de redención, hasta que el sonido de pasos apresurados rompió el silencio. Un hombre entró en la habitación, visiblemente nervioso. Se acercó y le susurró algo al oído. Ella palideció. Sus manos volvieron a temblar. La transmisión en directo continuó, y el público observó cada microexpresión. El miedo que regresaba, la ira que intentaba contener la desesperación. «¿Qué ha pasado?», preguntó la mujer del collar. El hombre dudó un instante y luego respondió: «Alguien filtró todo, incluso lo que no dijiste». La cámara seguía grabando. Su mirada se perdió en el vacío. El mundo que segundos antes parecía dispuesto a escuchar, ahora tenía en sus manos algo más valioso que cualquier confesión. Un secreto que jamás pensó revelar, un secreto que podría cambiarlo todo. El sonido de las sirenas lejanas comenzó a acercarse. El collar aún brillaba con la luz. La verdad se desvanecía y el poder, fragmentado. Respiró hondo, miró fijamente al objetivo y dijo, casi en un susurro: «¿Qué hace el mundo cuando la verdad ya no me pertenece?». La noticia se extendió como la pólvora. En menos de una hora su nombre estaba por todas partes. Titulares, temas del momento, avisos de emergencia. La mujer que se enfrentó al imperio. El público, ávido de escándalos, convirtió el acto en un espectáculo, pero lo que ocurría dentro de la casa era algo mucho más profundo. El silencioso derrumbe de un alma que siempre había creído controlar el destino de los demás. Ella seguía frente a las cámaras, pero la transmisión ya no estaba en 1900 directo. El silencio era casi absoluto, interrumpido solo por el viento golpeando las ventanas y el leve balanceo del collar sobre la mesa de cristal. La mujer que lo había traído permanecía inmóvil, como quien vela un cadáver. La mirada del millonario estaba perdida, como si intentara calibrar la magnitud de la caída. «¿Lo saben todo?», preguntó con voz temblorosa. El hombre que había dado la noticia no respondió, solo asintió. Fue en ese instante cuando sucedió algo curioso. Una calma, no una calma serena, sino la que precede al caos. Cuando el cerebro comprende que no queda más remedio que afrontar lo que se avecina. Se levantó lentamente, caminó hasta la ventana y contempló el horizonte iluminado por las luces de los helicópteros. Afuera, el mundo exigía más verdades, pero ella sabía que las verdades que aún quedaban no cabían en los titulares. Eran personales, íntimas, demasiado peligrosas. La mujer del collar se acercó con un tono casi compasivo. «No se trataba de destruirte, se trataba de liberar lo que has escondido». Sonrió, una sonrisa amarga y cansada. Libertad es una palabra hermosa, pero nadie habla del precio. El sonido de las sirenas se hizo más fuerte. La ama de llaves, con lágrimas en los ojos, entró en la habitación con una expresión que mezclaba miedo y ternura. En sus manos llevaba una pequeña caja de madera antigua que olía a tiempo. La colocó sobre la mesa y la empujó en silencio. «Es hora de devolver lo que tomaste prestado del pasado». La millonaria vaciló. Abrió la caja lentamente. Dentro, una colección de cartas antiguas, escritas a mano. Reconoció la letra. Era la suya, pero de otra época. Palabras que prometían justicia, igualdad, esperanza, escritas mucho antes de que el poder la transformara en todo lo contrario. Una lágrima cayó sobre el papel amarillento, borrando una frase. «El poder sin alma no es más que un castigo disfrazado». Cerró los ojos, tocando el papel con las yemas de los dedos. «Escribí esto cuando aún creía en el bien». La mujer del collar respondió. Quizás ella todavía cree. Simplemente olvidó el camino. Por un instante, todo a su alrededor quedó en silencio. El mundo pareció reducirse a aquella habitación. 3 mujeres, un collar, una caja y una verdad, por fin despojada de sus adornos. El millonario respiró hondo. Al abrir los ojos, había algo nuevo en su mirada. Ya no había miedo, ya no había arrogancia.
Era algo que el poder jamás podría darle. Comprensión. Volvió a tomar el collar y lo sostuvo a contraluz. El reflejo parpadeó en la pared, creando un suave resplandor que parecía danzar entre las sombras. «Crees que la verdad libera», dijo, «pero nadie habla del vacío que deja tras de sí cuando llega». Afuera, la multitud rugía. Los periodistas empujaban las vallas. Los drones sobrevolaban el tejado. Alguien del equipo intentaba recuperar el control de la transmisión. «Tenemos que demostrar fuerza. Tenemos que hacer una declaración». Pero ella no respondió. Simplemente caminó hacia la puerta con el collar en la mano. La mujer del collar la siguió. «¿Qué vas a hacer?» «Lo que siempre he temido». Mientras cruzaban el pasillo, el sonido de los flashes llenó la habitación. La ama de llaves se quedó atrás, observando desde la distancia, con una de las cartas en la mano. Al leerla, se le llenaron los ojos de lágrimas. «Cuando dejes de tener miedo, sabrás quién eres». En el jardín, la noche estaba despejada. Las luces de las cámaras la cegaban, pero no apartó la mirada. Caminó hasta el centro del césped, donde se agrupaban los reporteros, y alzó el collar. Los flashes crearon un espectáculo casi divino. La mujer que una vez representó el poder absoluto, ahora iluminada por algo tan pequeño, tan humano. Habló sin micrófono, sin guión, solo con la cruda fuerza de la verdad. «Buscas a quién culpar, pero el verdadero culpable es el silencio que nos alimenta. Me he convertido en aquello contra lo que juré luchar, y hoy comprendo que la ruina es la única forma de renacer». El público guardó silencio. Algunos grababan con sus cámaras, otros lloraban sin saber por qué. Sus palabras recorrieron el espacio como una cálida brisa antes de la tormenta. Entonces, desde el centro de la multitud, una voz gritó: «¿Y la otra? ¿Qué tiene que decir?». La cámara hizo un paneo buscando a la mujer del collar. Ella permaneció inmóvil hasta que dio un paso al frente lentamente. Sus miradas se cruzaron, no como enemigas, sino como espejos de la misma historia contada desde 1900 en perspectivas opuestas. «El poder se rompe cuando alguien decide no guardar silencio», dijo la mujer del collar, y el sonido de su voz se extendió entre los presentes, suave y firme. El millonario sonrió. «Entonces, que todo se desmorone». El viento soplaba con fuerza, apagando algunas luces. El collar se mecía en su mano, reflejando el brillo plateado de la luna, y al instante siguiente, un ruido metálico resonó, una placa de hierro cayendo, un grito lejano, el caos comenzando de nuevo. Pero esta vez no retrocedió. Se quedó quieta enfrentando el ruido, como quien finalmente acepta el precio de su propia verdad. La imagen se congeló por un instante. Una mujer, un collar y un imperio al borde del colapso. Y el mundo entero, sin darse cuenta, contuvo la respiración.